agradeceros a los medios que nos seguís tanto presencialmente como los que nos seguís online el seguimiento de esta rueda de prensa, que como sabéis, desde la plataforma de Infancia vamos a explicar y analizar los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta de condiciones de vida para conocer cuál es la realidad de la pobreza infantil en nuestro país. Como sabéis, son datos que publica el INE, son datos oficiales, una metodología que explicaremos luego comparada con el marco europeo, y que es la principal fuente de referencia para analizar la realidad de la pobreza en nuestro país, porque tiene más de 71.000 encuestas individuales que nos permiten conocer de una manera bastante clara cómo ha ido evolucionando esta pobreza infantil a lo largo del tiempo y cuáles son sus características. La plataforma de Infancia, para quien no nos conozcáis, somos una red que aglutina más de 75 organizaciones de infancia y nuestro trabajo, sobre todo, se basa en analizar la realidad de la infancia, la situación de sus derechos y poder hacer propuestas para mejorar esa situación a través de políticas públicas y sensibilizar a la opinión pública en general. En este caso, la pobreza infantil es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Es una realidad que afecta a una gran cantidad de niños y niñas. Como veremos en los datos, España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta y, a pesar de la buena noticia que puede suponer que algunos datos han bajado, ha bajado la tasa de pobreza infantil en nuestro país del 28,4% que se encuentra ahora al 29,2% que tenía el año pasado. Hay una bajada importante de 0,8 puntos porcentuales. Es una bajada insuficiente que nos va a seguir situando con toda seguridad en ese número 1 del ranking europeo, y es una bajada de pobreza infantil que, en el caso de seguir a este ritmo, tardaríamos 12 años en conseguir situarnos en la media europea en las tasas de pobreza infantil. Por tanto, es algo positivo, porque es cierto que en los últimos 4 años ha venido incrementándose la pobreza infantil cuando venía reduciéndose el resto de tasas de pobreza para el resto de grupos de edad, y es la primera bajada que se produce, y además se ha producido en muchos datos, no solo la pobreza infantil relativa, la pobreza severa, la carencia material severa, la tasa AROPE. En muchas estadísticas estamos viendo cómo ha habido una mejoría. Sin embargo, como decíamos, es absolutamente insuficiente, y como veremos gracias a este análisis, cuando analizamos los microdatos que nos da la encuesta, vemos que las realidades en algunos grupos concretos no solamente no han mejorado, sino que han empeorado, ¿no? Como es el caso de familias monomarentales, es el caso de familias numerosas o otro tipo de realidades que iremos viendo en esta explicación. Me acompaña Débora Quiroga, que es compañera de la plataforma de Infancia, y Jofre López, que también, junto con Eva Gracia, son los sociólogos que han trabajado en la encuesta y que nos van a poder explicar lo que nos vamos a encontrar en la misma. Así que, sin más dilación, les dejo que puedan ir trasladando los datos poco a poco. En la presentación no lo vamos a proyectar, sino que se va a compartir por mis compañeros y compañeras para que pueda haber una mejor grabación de la imagen. Y sí que os pediríamos que, para las preguntas que nos podáis hacer, más que el chat, uséis la aplicación de preguntas y respuestas que permite Teams para poder organizarlas, y al final de la presentación iremos contestando a todas y cada una de ellas. Después de esta presentación del informe, durante el resto del año vamos a hacer presentaciones autonómicas explicando con más claridad los datos de cada comunidad autónoma. Aquí presentaremos generalmente algunos datos, pero luego haremos un desglose mucho más claro en los próximos meses. Muchas gracias. Así que, si quieres, Jofre. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar gracias a la plataforma por seguir confiando en nosotros. También a Eva, que sin ella tampoco estaríamos aquí. Y bueno, haremos la presentación a medias un poco con Débora. Nos hemos estructurado la presentación en 3 partes. Yo empezaré con los datos generales de lo que es la AROPE y los componentes. Después Débora entrará en las características de los perfiles de la pobreza en la infancia, y luego un pequeño bloque final, que es el impacto de las ayudas públicas, que también permite la encuesta de condiciones de vida. Para empezar, claro, a nivel teórico la pobreza se puede medir de muchas maneras y hay infinidad de teorías, pero claro, esto al final se tiene que concretar de una manera concreta, ¿no? Entonces, ya a nivel europeo, el Eurostat, que está integrado a todos los países, primero empezó con una cosa que se llama panel de hogares, que desapareció en el año 2000-2001, que básicamente se centraba en la pobreza económica, pero luego se dieron cuenta que, claro, la pobreza, aunque el componente económico es muy importante, no solo la pobreza es económica. O sea, hay gente que puede tener un bienestar económico, pero tener problemas de lo que se llamaba carencias materiales severas o de baja intensidad de empleo. Entonces,
lo que es la tasa AROPE, que es la definición en inglés de la pobreza y exclusión social, se compone de 3 elementos. La pobreza económica, que se define como el 60% de debajo de la renta equivalente mediana, es decir, no se considera la renta por cápita, sino el hecho de el número de adultos y el número de menores que hay, se divide la renta total por un coeficiente que se llama escalas de equivalencia y tienes una renta comparable que te permite comparar hogares con estructuras distintas, ¿no? De una persona adulta, 2 adultas, bueno, esto es la renta equivalente. Entonces, de esto se considera pobre económicamente todos los hogares en los que el umbral, la renta mediana de este hogar está por debajo del 60% de la mediana de ese país. Luego ya veremos que si cambiamos la escala, esto tiene unos efectos directos sobre el impacto de la pobreza. Esto es la pobreza económica, pero luego la tasa AROPE incluye 2 componentes más que son igualmente importantes, los que son carencias materiales y sociales severas, que son 9 ítems que se preguntan a los hogares, pues no tener la temperatura adecuada en temporadas de invierno, tener problemas para pagar los pagos de la vivienda, no tener capacidad para enfrentar gastos imprevistos. Si respondes de los 9 ítems que te preguntan, 4 como mínimo, ya estás en carencias materiales severas y eso se afecta también al conjunto del hogar. Y luego hay un concepto que es baja intensidad de empleo, que intenta definir que también la incorporación al mercado laboral no siempre se produce en condiciones de pleno empleo, estabilidad, contratos indefinidos y a tiempo completo. Entonces, es gente que está trabajando, pero por debajo, con un número de horas por debajo de la media. Entonces, son hogares en los cuales hay personas trabajando, pero en estas condiciones de subempleo, se podría decir. Entonces, cualquier hogar en los que hay una persona que reúna alguna de estas 3 condiciones se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto es generalmente sí, pero en 2021 se estableció una definición que, claro, como os lo he contado, todos los componentes que he explicado se refieren al hogar, con lo cual todas las personas que están en ese hogar son pobres independientemente de su situación individual. Entonces, en el año 2000, hace 3 años, se estableció una definición que intentan tener en cuenta componentes individuales relativos a la persona adulta, sobre todo, pues si tiene internet, si tiene espacio de ocio, si puede cambiarse de ropa. Lo que pasa es que nosotros, si veis en el informe, seguimos manteniendo la definición antigua, básicamente por 2 motivos, porque permite retroceder hasta el año 2008, que es el inicio de la AROPE, en cambio la definición nueva empieza en 2014, pero también porque cuando analizamos la población infantil, esta definición nueva lo que hace es imputar los valores de las personas adultas que viven en ese hogar a las personas menores, pero en realidad lo que no recoge es realmente cómo están ellas. Si estuviésemos hablando de la población mayor de 16 años, sí que se nos diría mucho más la definición nueva, pero actualmente, en caso de infancia, optamos por la definición antigua, la de 2020. Entonces, esta es la evolución de la tasa de pobreza y exclusión social con las 2 definiciones. Como vemos, la definición antigua empieza en 2008 y la nueva en 2014. La diferencia prácticamente es poca, o sea, estamos actualmente con la tasa antigua, la tasa de 2020 es en 33,2, que es el que estamos diciendo ahora, o sea, actualmente el 33,2% de la población menor de 18 años está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto es una bajada en relación al año anterior, como contaba Ricardo, esto hacía tiempo que no sucedía, es una bajada de casi un punto porcentual, pero si nos retrocedemos al año de la pandemia, 2019, todavía estamos por valores por encima, con lo cual es como todo, ¿no? Hay que diferenciar lo que son cosas estructurales. Hablar de un 30% o más de población infantil en riesgo de pobreza es mucho. O sea, por más que haya subido o bajado un año, sigue siendo un componente muy importante. Y con la definición antigua sería algo menor. Pero tampoco cambia demasiado. En cifras absolutas, pues estaríamos hablando de casi 2,5 millones de personas menores de 18 años en riesgo de pobreza y exclusión social. La muestra, Ricardo ha dicho la muestra total para la población, en el caso de la población menor de 18 años, ronda supera los 12.000 personas, que es bastante, o sea, que no es una muestra menor. Entonces, en el caso de la AROPE siempre es importante, es una encuesta un poco compleja de trabajar porque incluye elementos propios de las personas individualmente y cosas a nivel de hogar. Y de hecho, todos los indicadores se pueden comparar a nivel de hogar o a nivel de persona. Nosotros en todo el informe usamos a nivel de personas y es este 33,2%, pero si analizamos la pobreza con hogares en los que hay personas menores de 18 años, el riesgo de pobreza sería algo menor. Pero claro, estamos teniendo en cuenta que donde viven personas menores, proporcionalmente son hogares con más personas, con lo cual tiene sentido que por personas la tasa AROPE sea superior.
Entonces el informe, bueno, son los capítulos que ya veréis cuando le echéis un vistazo, está estructurado un poco como el año anterior. O sea, hay un perfil general analizando y comparando la opción de la pobreza en España entre jóvenes y no jóvenes, luego los impactos que tiene, sobre todo en efectos de desigualdad. Luego entramos también un poco en las características de la pobreza, por tipología de hogar, régimen de tenencia, origen de las personas, situación laboral. Luego entramos un poco en el perfil de las comunidades autónomas, que ya veremos que es un componente muy importante, y luego al final analizamos el impacto que tiene sobre los objetivos del desarrollo en los ODS, que ya vemos que se fija un horizonte para 2030 y estamos muy alejados de ellos. Esto es la evolución de la tasa AROPE por grupos de edad. Como vemos, sea cual sea el periodo temporal, la población menor de 18 años siempre ha tenido una tasa de AROPE superior a la media. O sea, tanto si contamos la media con o sin personas mayores de 65 años. También es cierto que en este caso las personas mayores de 65 años, la baja intensidad de empleo no les afecta porque teóricamente no las computa. O sea, a partir de los 65, este es un indicador que se calcula o hasta los 64 años o hasta los 60, con lo cual solo intervienen dos factores. Pero bueno, aquí vemos la evolución. Como vemos, en el último año en la población menor de 18 años ha bajado del 34,1 a 33,2. Es el colectivo donde más ha bajado, pero la evolución histórica vemos que la reducción de la tasa AROPE se produjo antes en el resto de grupos sociales a partir de 2021, con lo cual ha llegado ahora una cosa que ha estado produciendo en los demás grupos de edad. Y lo que es importante es el gráfico de barras, que es el diferencial entre la tasa AROPE de la población infantil con el total. Como vemos, ha bajado, pero está muy por encima de los valores que tenía pues, años atrás. O sea, está por encima de los 8 puntos, si no recuerdo mal. Con lo cual es una brecha bastante importante. En cuanto a los componentes, estos tres componentes que comentaba en principio, la tasa de pobreza económica, el riesgo de pobreza clásico, sigue siendo el componente más importante, pero como vemos, donde más ha bajado en la población infantil es en las carencias materiales, sociales y severas, esos 4 componentes de 9 que tenían que reconocer. Luego, si miramos el detalle que está en el informe, cuando más ha bajado ha sido justamente en mantener la temperatura a condiciones adecuadas ambientales, temas de alimentación, y también temas de capacidades de pago, pero ha bajado en prácticamente todos los componentes de carencia material y social. Esto si lo comparamos con el resto de grupos de edad, como vemos, pues la tasa ha disminuido en todos los colectivos, esto no es ninguna novedad, pero la gran diferencia, sobre todo lo que veis ahí, es que el riesgo de pobreza económica en la población infantil es mucho mayor que en el resto de grupos de edad. La diferencia es bastante abismal. Y esto es un indicador que de los 3 componentes indica las personas si es pobre, por cuántos motivos eres. Por un motivo, por 2 o por 3, sean cuales sean. Si miramos, el 6% de la población infantil en AROPE reúne las 3 condiciones a la vez por ser pobre. En el resto de la población es algo menor. En el último año ha aumentado un poco. Pero por el contrario, también ha aumentado los que tienen solo un componente, con lo cual quiere decir es una primera aproximación de que internamente la población en condiciones de pobreza también se está segmentando, o sea, no es un colectivo homogéneo. O sea, hay gente que es pobre solo por un motivo, que tal vez son más, pero también son más los que son por todos los motivos, aunque sean en una minoría, un 6%. La pobreza severa es rebajando del 60 al 40% el umbral de pobreza que decíamos antes. Ha bajado bastante, ya no estamos en las cifras del 15% o 16% que teníamos en el 2014-2015, y ha bajado sobre todo por impacto de las ayudas económicas, como veremos más adelante. Las carencias materiales severas pues, son de los componentes donde más ha bajado, ¿no? Y es lo que comentaba antes. El principal componente donde mayor reducción es mantener la temperatura en condiciones ambientales adecuadas en invierno. Pero en general en todas ha disminuido. Esta es una pregunta que es para todo el hogar, pero se refiere a las personas en este caso. Luego aquí es importante centrarnos en las diferencias territoriales. Como ocurre, España no es un país homogéneo, hay muchas diferencias ya no son solo territoriales, sino también por eso lo comentará Débora, ¿no? También por el origen, no sé qué. Pero aquí es la tasa AROPE, la población infantil por comunidades autónomas, que eso también está en el informe. Como vemos, hay una brecha muy clara entre las comunidades más pobres y las comunidades más ricas. Sin embargo, la evolución con 2021 ha sido bastante desigual. Por ejemplo, en comunidades como Galicia y Canarias ha subido mucho la tasa AROPE, aunque en el conjunto si mirásemos la evolución, este 33,2 del 2025
En el 2021 era muy parecida, era un 30,0, pero sin embargo a nivel interno ha habido muchas disminuciones y variaciones. En cambio, por ejemplo, en Asturias pues ha aumentado. Ay, perdón, lo he contado mal. ¿Lo he contado mal? Sí. Sí. En Asturias ha aumentado y en Galicia ha disminuido, perdón. Esto ya es un tema más econométrico tal vez, pero permite analizar la pobreza económica no solo como un porcentaje, es la población que está por debajo de un cierto umbral, sino internamente cómo se distribuye. Y hay dos indicadores clásicos que también los pueden consultar en el INI, que son el 80-20, es decir, compara el nivel de riqueza acumulado del 20% de la población más rica con el 20% de la población más pobre. Cuando este indicador es más bajo, quiere decir que la diferencia es menor. Cuando mayor, es que mayor es la distancia. Como vemos en la población infantil, esta diferencia es mucho mayor. O sea, los hogares ricos con menores son mucho más ricos que el resto en el conjunto de la población. Si en lugar de coger estos extremos hacemos el índice de Gini, que tendría un valor, digamos, el valor perfecto sería en el cual por cada tramo de edad tiene, o sea, el 10% de la población tiene el 10% de la riqueza y así sucesivamente. Cuanto mayor es la diferencia, mayor es el índice de Gini. Otra vez, en la población infantil, las desigualdades internas de renta son mucho mayores que en el conjunto de la población. Después aquí el efecto umbral. Claro, estamos hablando aquí en pobreza económica que consideramos el 60% de la renta mediana equivalente. Pero esto es si consideramos el umbral estatal. Si hacemos lo mismo, pero considerando el umbral autonómico, ya vemos que hay muchas diferencias. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en comunidades con mayor nivel de renta agregado, o sea, con Cataluña, Madrid, Euskadi, Navarra, el riesgo de pobreza infantil, si en lugar de coger el umbral estatal cogemos el umbral autonómico, se disparan mucho. Y esto es un elemento a tener en cuenta, porque según que estés comparando, es muy desigual, ¿no? Y por el contrario, en las comunidades más pobres, si cogemos su propio umbral autonómico, su riesgo de pobreza disminuye. Con lo cual es importante, y esto en pobreza económica. Aquí es un tema más econométrico tal vez, que es, claro, el hecho de establecer un umbral al final es un tema arbitrario. ¿Por qué cogemos el 60%? Entonces aquí hemos hecho una simulación de cuánta gente está concentrada justo por encima y por debajo de este umbral del 60%. En el gráfico a la derecha hemos considerado la población infantil que está entre el 62% y el 58%. Cuanto mayor es la barra, mayor es la población concentrada en este tramo de edad. Por ejemplo, en Canarias quiere decir que es una comunidad en la cual es muy sensible a este 60%. Si cogiésemos o rebajásemos un poquito, solo un 2%, este umbral, el riesgo de pobreza económica cambiaría muchísimo. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Al final, a nivel de operativo se tiene que coger una cuestión arbitraria, pero no es una regla tan fácil. Al final se podría barajar y hacer pruebas para ver qué sucede barajando con los umbrales. Y ahora le paso al turno a Débora, que os contará un poco más las características de la pobreza en la población infantil. Pues buenos días. Yo voy a hablar un poco, dentro del informe que hacemos, hemos visto los datos generales, ¿no? Y hemos visto que la tasa de pobreza ha disminuido este año entre la infancia. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es explotar los microdatos para analizar los diferentes tipos de infancia y ver cómo se comporta la pobreza en diferentes tipos de infancia. Aquí lo que hemos visto es que, aunque a nivel general la tasa de pobreza ha disminuido, cuando analizamos los diferentes tipos de infancia, me refiero a infancia de hogares monoparentales, infancia en hogares con más de 3 niños, infancia en hogares cuyos padres o madres son de origen migrante, etcétera, lo que vemos es que entre la población más vulnerable la tasa de pobreza ha aumentado, aunque a nivel general haya disminuido. Entonces, lo primero que hacemos es analizar las edades de la infancia, es decir, dividimos la infancia en 3 grupos de edad, de 0 a 3 años, de 4 a 12 y de 13 a 17, y vemos en estos grupos qué tipo de infancia tiene mayor tasa AROPE. Y lo que vemos es que de manera estructural la adolescencia siempre tiene tasas AROPE mucho más altas. Es para el año 2025 un 34%. ¿Esto quiere decir, esto por qué se debe? Pues muchas veces porque las ayudas, etcétera, o los recursos no
no van destinados a la adolescencia. Suelen estar muy concentrados en la franja de edad de 0 a 3 años, que está muy bien, pero la infancia adolescente es la gran olvidada. Y aunque ha mejorado este año, es decir, ha disminuido 1,8 puntos, sigue siendo el grupo que soporta los mayores niveles de la tasa AROPE. Y también un poco mencionar, cuando hablamos de tasa de pobreza severa, es decir, la infancia con mayores tasas de pobreza más radicales, hay que destacar que este año ha subido mucho la infancia entre 4 y 12 años, que tiene una tasa de pobreza severa del 13,2%. Cuando ha dicho Jofra que podemos analizar la tasa AROPE por personas y por hogares, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es comparar la tasa AROPE por hogares con niños y niñas y sin niños y niñas dependientes. Y lo que vemos es que hay muchísima diferencia. Es decir, la tasa AROPE con niños y niñas dependientes es del 29,7% y los hogares sin niños y niñas dependientes tienen una tasa de 21,4%. Es decir, hay una diferencia de 8,4 puntos. Es decir, tener hijos e hijas dependientes muchas veces aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social entre las familias. Cuando analizamos por tipos de familia, lo que vemos es que si lo dividimos en diferentes tipos de hogares, en todos los tipos de hogares ha disminuido, excepción de las personas adultas con uno o más niños dependientes, es decir, los hogares monoparentales, que suelen estar además encabezados por mujeres. Este es el tipo de hogar en el cual ha aumentado, el resto ha disminuido, pero en este tipo de hogar ha aumentado y ha aumentado en 0,4 puntos. Es decir, que más de la mitad de los hogares monoparentales están en situación de AROPE. Y además, es muy importante añadir que tienen una de las tasas de pobreza severa más altas de todo el informe, que es del 22,6%. Si comparamos los hogares monoparentales con el resto de hogares, con niños y niñas y adolescentes, lo que vemos es que hay una diferencia de más de 22 puntos entre las tasas que tendría el resto de las familias con niños y niñas y los hogares monoparentales. Lo que estamos hablando es un problema estructural dentro de los hogares monoparentales. También otro dato que ha aumentado mucho ha sido el AROPE entre los hogares con más de 3 niños ni niñas, es decir, ha aumentado en 2,9 puntos y llega al 68,2%. Otro elemento importante es analizar la tasa AROPE por la nacionalidad de los padres y las madres, ¿no? Analizamos en función de si es de origen migrante, si son familias mixtas, es decir, con una persona de origen español y otra de origen migrante o de origen español. Lo que vemos es que hay una diferencia muy grande, es decir, las familias con niños y niñas de origen migrante tienen una de las tasas más altas, que es del 67,5%, es decir, casi un 70% de los niños, niñas y adolescentes cuyos padres son de origen migrante están en situación de AROPE. Aunque ha disminuido con respecto al 2024, es el grupo además en el cual menos ha disminuido la tasa AROPE. Y sin embargo, cuando vemos la pobreza, es el único grupo en el cual ha incrementado sus niveles de pobreza. Es decir, el 61,7% de los hogares con niños y niñas de origen migrante están en situación de pobreza y han aumentado un 1,1 puntos con respecto al año anterior. También relacionamos el AROPE por el nivel de estudios de los padres y las madres, ¿no? Entonces, en general, de manera estructural, aquellos hogares cuyas madres o padres tienen menores niveles de educación, niveles educativos, suelen tener tasas AROPE mucho más altas. Este año sí que llama la atención que han aumentado la tasa AROPE en los hogares cuyos padres o madres solamente tienen la primera etapa de la educación secundaria. Y también aquí, en este caso, siempre me gusta mucho mencionar el tema de los estudios superiores. Es decir, tenemos la idea de que los estudios superiores protegen frente a la pobreza y, sin embargo, cabe destacar que el 16,4% de los hogares con niños y niñas cuyos padres tienen estudios superiores están en situación de AROPE. Otro elemento que medimos es el acceso al empleo, ¿no? Es decir, igual que aunque el AROPE tiene el indicador de baja intensidad en el empleo para medirlo, nosotros también analizamos en función de cuántas personas ocupadas hay en el hogar. En general, también esto es muy interesante, que el 14,9% de los hogares en el cual todas las personas están ocupadas en el hogar y tienen niños y niñas están en situación de AROPE. Esto quiere decir que no necesariamente el acceso al empleo protege de la pobreza y la exclusión social, sino que estos empleos tienen que ser de calidad. Y bueno, los datos son mucho más altos en función de la cantidad de personas ocupadas en el hogar. Es decir, cuando no hay personas ocupadas en el hogar, la tasa de AROPE llega hasta el 90,2%.
Otro tema interesante de este año, analizamos la tasa AROPE en población menor de 18 años según dónde viven. Entonces, lo que vemos es que las mayores tasas se encuentran en la zona media, es decir, no zonas urbanas ni zonas poco rurales o pobladas, sino en las zonas intermedias, que tiene una tasa del 38% y ha aumentado 2,1 puntos. Esto, a falta también de más análisis, etcétera, creemos que puede estar muy relacionado también con la situación actual de la vivienda. Es decir, muchos hogares no pueden, cada vez es más difícil acceder a viviendas en zonas urbanas, por lo cual se van a estas zonas intermedias, ¿no? Ciudades medianas, etcétera. Y está incrementándose las tasas AROPE. Y además se habría que añadir muchas de las problemáticas que tienen estas zonas intermedias, ¿no? Es decir, menor acceso al empleo, mayores problemas de transporte, etc., etc., etc. Y hablando de la vivienda, analizamos también los regímenes de tenencia de vivienda. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es, dividimos la población por quintiles de renta y lo que vemos es que las personas que se sitúan en el primer quintil de renta, es decir, las personas más pobres, suelen vivir en mucha mayor proporción de alquiler, un 37,7%, ¿no? Y sin embargo, según vamos subiendo en nivel socioeconómico, las personas tienden más a no vivir de alquiler y vivir más pues, en hogares ya comprados con o sin hipoteca. ¿Esto qué quiere decir? Que al final las personas que se sitúan en el primer quintil de renta son más vulnerables pues, a la oscilación de los precios de los alquileres, a toda esta inseguridad que estamos viviendo actualmente en el mercado inmobiliario, etcétera. Y otro elemento que analizamos es el sobrecosto de la vivienda, es decir, aquellos hogares que tienen que destinar más del 40% de su renta en pagar la vivienda. Este dato también va unido un poco a uno que ha mencionado Jofre, que es el tema de entre las carencias materiales severas, los hogares que en el año pasado tuvieron retrasos en el pago del alquiler y de la hipoteca, que es aproximadamente para la población infantil de un 16%. Y aquí esto le añadiríamos eso, los hogares que dedican más del 40% de su salario a pagar la vivienda, que para el 2025 es un 8,6%. Sin embargo, si lo miramos por quintiles de renta, lo que vemos es que son los hogares más pobres los que están enfrentando en mayor medida este problema. Es decir, son los hogares más pobres los que están destinando la mayor parte de sus recursos al pago de la vivienda y no pues, a otros elementos que podrían ser de interés, ¿no? Que para este año es del 26,8%. Vemos que en el quintil 2 este dato baja al 2,9% y para el quintil 3, el quintil 4 desaparece, es decir, no existe el sobrecosto de la vivienda, por lo cual vemos que es una problemática muy relacionada con la pobreza. Y es curioso comentar que de este 26,8%, cuando hablamos de hogares que dedican más del 40% al pago del alquiler, es un 20%. En el total, perdón. En el total tenemos el 8,6% de hogares que dedican más del 40% del pago a hipotecas, pero cuando hablamos de hogares que tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos para el pago del alquiler, el dato sube hasta el 20%. Lo explica mal. Y voy a pasar otra vez a Jofre para hablar del tema de las ayudas públicas. Bueno, hola de nuevo. Bueno, es cierto que no lo hemos contado, pero la encuesta de condiciones de vida, como veis, el componente económico del origen de las rentas es muy importante. Y la principal diferencia que tiene con otras fuentes es que no nos preguntan directamente, ¿usted cuánto cobra? Tanto. Y siempre sabe. Y esto tiene un problema, es un problema clásico, es un problema de que mucha gente no responde y que a veces la gente con mayores ingresos no le crea que cobra tanto y al revés, la gente que no tiene pocos ingresos dice que le cobra un poco más. Entonces, para corregir este error, el INE, en convenio con la agencia tributaria, lo que hace es comprobar los ingresos declarados en la entrevista con los ingresos reales en la declaración de renta, con lo cual la información de los ingresos económicos de la encuesta de condiciones de vida no lo vamos a poder encontrar en ninguna otra fuente, con lo cual es que es un tema bastante importante. Entonces, aparte de los ingresos económicos, no se le pregunta ¿usted cuánto ha ingresado?, sino también se les pregunta por el origen de los ingresos, de dónde han venido estos ingresos. Entonces, pueden ser ingresos de trabajo, ingresos de pensiones, ingresos de ayudas, transferencias de familiares. Entonces, lo que permite la AROPE es diferenciar
la tasa de pobreza que hemos comentado hasta ahora, que es con transferencias sociales incluidas, porque al final es una cantidad de dinero que reciben las familias, con lo cual les ayuda a aumentar su nivel de renta, con lo que pasaría si estas personas no recibieran este tipo de transferencias. Y de transferencias pueden ser de cualquier tipo, ayudas a la vivienda, ayudas a lo que sea. Entonces, el impacto que tiene en la población infantil es que reduciría la pobreza casi más de 6 puntos porcentuales, con lo cual es bastante. Aquí hay un tema que es un tema siempre controvertido, que es qué se entiende por una transferencia social. Entonces, de hecho, el propio Eurostat presenta este indicador en dos vertientes, incluyendo las pensiones, que según cómo son las pensiones públicas, una transferencia de dinero, aunque estén vinculadas a un periodo de cotización o no sé qué, o sin contarlas. Claro, en la población infantil estas transferencias solo afectan a sus padres, no directamente por el hecho de tener niños. Si contamos el efecto de las transferencias sociales con las pensiones, la diferencia se reduce. Los hogares que no tienen menores, el impacto de las transferencias sociales es mucho mayor. Pero que es cierto que cualquier colectivo, sin estas ayudas públicas, aunque sean muy pocas o muy grandes, tiene un impacto directo en reducir el riesgo de pobreza, y es lo que estamos viendo aquí. Luego, he comentado que una parte de los ingresos que reciben las personas, los hogares, son ayudas de cualquier tipo. Hay unas ayudas que son ayudas a la vivienda, que son ayudas a las familias, perdón, que son ayudas a mantener, a proteger del coste que supone pues, tener personas dependientes, personas menores. Entonces, las engloba todo en un saco. Y lo que hemos hecho aquí ha sido considerar los hogares con personas menores, qué porcentaje están recibiendo este tipo de ayudas. Como vemos, es un porcentaje que fue cayendo, ha ido aumentando progresivamente, pero en el último año ha disminuido. Sin embargo, lo estábamos mirando justamente antes, aunque ha disminuido la cantidad de hogares con menores que reciben ayudas, el importe de medio de estas ayudas ha aumentado. Con lo cual, esto también ha ayudado a contribuir a aumentar el tamaño el papel de la aportación económica pública en los ingresos de los hogares con menores. Lo que es curioso de este dato es que cuando cruzamos los hogares que reciben ayudas en función de si están en riesgo de pobreza o no, sucede algo, bueno, sorprendente o no, es que los hogares que no están en riesgo de pobreza reciben porcentualmente más ayudas que los hogares que están en riesgo de pobreza, con lo cual aquí hay tal vez un tema de sesgo de a cómo se están dirigiendo o tal vez de cómo se accede a estas ayudas, ¿no? Luego, bueno, a ver, el grado de los CDS establecen objetivos para muchos indicadores y uno de ellos es reducir la pobreza hasta la mitad del 15 al 20. Y aquí lo que hacemos es hacer la progresión lineal de lo que debería de ser, que es la línea azul oscura, con la línea azul clara, que es lo que está realmente ocurriendo. Como vemos, hubo una cierta convergencia hasta la pandemia, hasta el año 2020, y desde entonces la tasa europea, aunque haya disminuido un poco este año, está muy encima de los objetivos previstos, con lo cual, si realmente España quiere lograr a conseguir este umbral objetivo en el 2030, realmente la reducción de pobreza tendría que ser inmediata y fulminante, porque si no, la progresión, digamos, no seamos economistas, tú sigues esta proyección y es prácticamente paralela al eje de los años, con lo cual difícilmente se va a conseguir, ¿no? Y también es cierto que a nivel autonómico pues hay muchas diferencias. Hay comunidades que están especialmente muy alejadas, esto y el dato concreto de ese uniforme, de este objetivo, el caso de Asturias, por ejemplo, o Navarra, que son justamente las comunidades que decíamos antes donde más ha aumentado la tasa europea, y otras en que están mucho más cercanas, como el caso de Galicia, ¿no? Con lo cual, este componente a nivel territorial pues, es muy desigual, ¿no? En todo caso, como vemos, la brecha son de casi más de 10 puntos porcentuales actualmente, con lo cual es una cosa difícil de corregir, teniendo en cuenta que incluso la evolución que estamos viendo desde la SAROPE es relativamente estable, ¿no? Bueno, pues con todo este análisis de la realidad, desde la plataforma lo que hemos es planteado, junto con otros informes que hemos trabajado en el pasado, sobre el impacto del CAPI, el impacto de la vivienda o el último informe que hicimos con FOESA, algunas propuestas para mejorar esta realidad, ¿no? Para conseguir que realmente esa reducción de la pobreza infantil no sea tan paulatina, sino que pueda ser mucho más progresiva y drástica, como se comentaba en los objetivos que tenemos. En ese sentido, la primera propuesta que venimos reivindicando y que además el Gobierno se ha comprometido públicamente es esa ayuda universal a la crianza, ¿no? En nuestro caso, desde la plataforma hemos hecho una propuesta concreta de cómo traducir esa posible y convertir esa ayuda a la crianza a través de deducciones fiscales reembolsables, es decir, conseguir que esas ayudas que llegan a través de aquellos que hacen la declaración de la renta, que son los quintiles más grandes de renta,
poder que se beneficiar a aquellas familias que quedan fuera, ¿no? Tenemos sobre todo un modelo, básicamente ayudas que están orientadas a la gente que está en situación de más pobreza, con muchas dificultades para llegar, y luego deducciones fiscales para aquellos que a lo mejor en una situación mucho más holgada. ¿Qué pasa? Que aquellos que no llegan a hacer la declaración de la renta no se benefician de estas ayudas fiscales. Bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente sin este tipo de ayudas no podemos compensar los gastos de la crianza que suponen para muchas familias jóvenes que suelen tener situaciones de renta más complicadas, y la crianza va incrementándose con la edad del niño y de la niña, y por tanto, si solo tenemos unas ayudas muy focalizadas, no conseguimos realmente apoyar a estas familias con niños y niñas. Y luego, pues, garantizar esa retroactividad plena de las 2 semanas adicionales del permiso por nacimiento y cuidado de los niños o niñas o adolescentes. Tenemos también propuestas concretas sobre la Directiva de Conciliación, que, como sabéis, España ha sido sancionada por el incumplimiento y por el retraso en cómo aplicar esta directiva. Creemos que hay mucho margen de mejora, primero para cumplir lo mínimo que nos exige Europa, pero para ir mucho más allá de esta petición para mejorar la situación de muchas familias. Por otro lado, también en esas ayudas públicas que veníamos mencionando, tenemos claro que el ingreso mínimo vital no está llegando a las familias, sobre todo el CAPI. En los informes que hace la IREF, por ejemplo, el 72% de potenciales beneficiarios quedan fuera de esta ayuda. Y luego creemos que hay que cambiar su forma de acceso, más allá de esta situación que estamos viendo, también de cómo está diseñado, ¿no? Hemos mencionado antes que la pobreza se incrementa en los adolescentes, es mayor que en los niños y niñas más pequeños. Sin embargo, el CAPI está diseñado de la manera totalmente contraria. Las cuantías son mucho mayores para los 0-6 años que para los 13-17 años. Creemos que, por un lado, hay que invertir esta situación aumentando la cuantía que reciben los adolescentes para reducir precisamente esta pobreza infantil más alta en este grupo de edad. Y, por otro lado, creemos que se pueden duplicar las cuantías. Es una ayuda que llega a muy poca gente, de la que debería, pero que tiene un impacto muy grande en esas familias porque son las que están en una situación de pobreza más intensa. Creemos que hay margen, ya que no se está ejecutando los fondos, para duplicar las cuantías de los actuales perceptores, y tendría un impacto muy claro en esa pobreza más severa o en esa pobreza mucho más intensa. Y por otro lado, planteamos otro tipo de apuestas. Creemos, por un lado, que hay que crear políticas específicas para adolescentes. Vemos que hay unas carencias específicas en ese grupo de edad en servicios públicos. Eso es una competencia sobre todo municipal y autonómica. Y también en esa universalización de la educación 0-3. Más allá de ayudas directas, también reforzar los servicios públicos dirigidos a niños y niñas. Refuerza, lógicamente, esas carencias que mencionábamos antes, y también mejora la empleabilidad de esas familias y mejora también la conciliación en las mismas, aparte de otros efectos positivos que tiene. Por otro lado, en el campo educativo, bueno, pues se ha venido aumentando en los últimos años, pero creemos que hay margen de mejora en aumentar el gasto público y también los tiempos de acceso y de resolución de estas becas y ayudas al estudio que pueden generar desigualdad, incluso en educación pública. También hay un problema claro en segregación, desde un punto de vista de discapacidad, desde un punto de vista de origen y desde otras realidades, y creemos en apostar por ese plan estatal de educación inclusiva que garantizaría que abordamos esa segregación existente en nuestro país en el plano educativo. Y luego una medida muy clara que tiene un coste perfectamente asumible y que tiene un impacto muy claro en esas carencias materiales que hablábamos antes, como son la nutrición, pero también en otras realidades que se mejoran a través del comedor escolar, que sería garantizar ese comedor escolar a todos los niños y niñas, al menos los que estén en situación de pobreza, ¿no? Que sería una de las peticiones que hemos planteado. Y por último, el gran bloque de propuestas que planteamos sobre todo tiene que ver con la vivienda, ¿no? Hablábamos antes de ese sobreendeudamiento que supone para las familias más vulnerables el coste de la vivienda. Hay una relación muy directa en nuestro país de ese incremento del coste del alquiler a que no consigamos bajar esas tasas de pobreza infantil de una manera drástica en algunos territorios. Entonces consideramos que, por un lado, hay que adaptar esos umbrales de renta para garantizar que todas las situaciones vulnerables tengan acceso a todas las ayudas a la vivienda, aumentar el cupo de reserva exclusiva de viviendas protegidas y ayudas al alquiler o compra a la presencia de niños y niñas, y garantizar, por supuesto, como nos ha recomendado el Comité DESC, que no se ejecute ningún desalojo de familias con niños o niñas sin alternativa habitacional, que es una situación muy grave que se está produciendo en nuestro país, y ampliar esa prohibición de cortes de suministros que se ha producido en momentos puntuales con ese escudo social a cualquier situación de vulnerabilidad, especialmente teniendo en cuenta si hay niños y niñas presentes.
Y en este caso, una de las cuestiones que planteamos es crear esa prestación especial para evitar el sobrecargo por pago de vivienda, algo que se plantea, por ejemplo, dentro del IMV, dentro de su reglamento, pero que no se ha desarrollado específicamente o a través de otro tipo de prestación que pudiera garantizar compensar ese coste del alquiler y de la vivienda para las familias con niños y niñas, con, en este caso, una ayuda focalizada y concreta para ellos. Y luego, aunque no suponga un número muy grande de niños y niñas, sí que es una situación muy grave de vulneración, es las que estamos viendo de chabolismo e infravivienda, no solamente el caso de Cañada Real, que es uno de los más graves que hemos denunciado públicamente, pero también otros que se están dando en nuestro país, especialmente en población gitana, y que creemos que hay que plantear medidas específicas para que esa situación en el año 2026 en nuestro país no se dé, especialmente cuando hablamos de niños y niñas. Este sería un poco el resumen. Tendríamos muchas más propuestas, pero creo que serían las más destacables cuando hablamos de un problema tan complejo como es la pobreza infantil. Y bueno, nos hemos alargado un poco en la rueda de prensa, pero ahora sería el momento para poder tener alguna pregunta o alguna petición que pudiéramos clarificar de toda la información que hemos trasladado. Y muchísimas gracias. Muy buenas. Tenía unas cuantas preguntas, pero os voy a hacer un par nada más por no robar el tiempo a las compañeras. Sí. La primera es, ¿qué ha pasado en Navarra, siendo una de las comunidades autónomas más ricas del Estado, para que haya crecido tanto la pobreza entre niñas, niños y adolescentes? Y con respecto a las propuestas de vivienda, ¿qué hay de topar el precio de la vivienda? No, entiendo que esto es autonómico, pero bueno, que también, o sea, debería ser, o creo yo, que debería ser uno de los pasos importantes. Gracias. Si queréis, hacemos todas las preguntas. Voy. Perdón. Ups. Preguntas, no lo veo. ¿Cómo somos de optimistas en la plataforma de infancia de cara a que esta mejora la pobreza infantil pueda seguir una dinámica positiva? Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues vamos contestando. Sobre la última pregunta, si somos optimistas, bueno, yo creo que es cierto que la subida del salario mínimo interprofesional u otra serie de medidas en un contexto de crecimiento económico van a plantear posibles bajadas puntuales y no muy drásticas de esa pobreza infantil. Es probable que se siga produciendo en el tiempo una reducción similar a la que se ha producido este año, siguiendo esta dinámica, pero no va a bajar sustancialmente de esas cifras de pobreza infantil que venimos arrastrando históricamente, ¿no? Pasó ya en otras situaciones de crecimiento económico en las que la pobreza infantil pues no bajaba de esos datos de alrededor de ese 25, de ese 30% en función de cómo se desarrollaban las políticas públicas, si no hay un cambio drástico de las mismas. Es decir, mientras no haya una política drástica y ambiciosa en temas de vivienda o en ayudas directas a familias con niños y niñas, como tienen la mayoría de países europeos, con esas prestaciones universales a la crianza, o un desarrollo mucho más robusto del estado del bienestar en políticas públicas para niños y niñas, vamos a seguir viendo que las familias con niños y niñas tienen que asumir muchos más costes, tienen menos ingresos y, por tanto, datos de pobreza infantil más altos. Lo vemos ahora, por ejemplo, con los datos que está trasladando Eurostat. A pesar de este descenso, seguimos teniendo la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea. Por tanto, creemos que no hay que lanzar ese triunfalismo y plantear que esto va a suponer una reducción drástica, ¿no? A este ritmo tardaríamos 12 años en ponernos en cifras en el marco europeo, suponiendo que el resto de países europeos no mejorasen también en estos 12 años. Sobre la cuestión de las propuestas de vivienda, pues topar el precio es una de las medidas que están planteadas en la ley de vivienda, por lo menos en las zonas tensionadas, pero que no se están desarrollando en las comunidades autónomas. La plataforma comparte cualquier tipo de medida que suponga tomar medidas concretas para asumir que los precios no siguen encareciéndose, especialmente para las familias con niños y niñas. Creo que podría ser una medida interesante, pero creo que aún así tienen que plantearse medidas específicas para familias con niños y niñas, ¿no? Es decir, esta medida sería importante, pero igualmente las familias con niños y niñas tienen más costes, tienen menos ingresos y entrar en un mercado competitivo, aunque hubiera un tope de precios, seguiría suponiendo una situación de desigualdad de partida frente a otras familias. Por tanto, necesitamos medidas específicas para estos grupos de edad y estas realidades, pero lo compartimos. Y en el caso de Navarra, no sé si yo... Lo está mirando ahora. A ver, en Navarra es cierto, bueno, ya lo veíamos, que era una de las comunidades donde más impacto tenía el hecho de coger el umbral autonómico del umbral estatal. Con el umbral autonómico la tasa de pobreza severa, la tasa de AROP se disminuía mucho, que era este gráfico de aquí, ¿no? Pasaba de
en el año 2025 pues de 27,3 a 34,5. Esto solo cogiendo el año 2025. El gráfico de la evolución, que era el gráfico anterior, la variación, si os fijáis, era en comparación al primer año post-pandemia con el año actual, y sí que ha habido un aumento. En el último año ha disminuido. Ahora estaba mirando, y esta evolución, más que del último año, que siempre es mejor coger un periodo de plazo más alto, es para ver lo que está sucediendo es que en Navarra, hay muchos indicadores, por ejemplo, carencia material severa, como la muestra es pequeña no la calculamos, bueno, se podría calcular pero no la publicamos, pero sí que vemos que la pobreza económica de la gente, de los hogares con menores, ha aumentado mucho, el riesgo de pobreza económica, y esto es lo que explica la evolución de este 2021 con 2025. Sin embargo, la pobreza, la renta media de los hogares en Navarra no ha disminuido tanto, con lo cual quiere decir que en estos 4 o 5 años ha aumentado mucho la desigualdad entre el conjunto de la población navarra y la población navarra con menores. Y esto es un elemento importante. Y que sea el componente económico es un poco más tranquilizante, bueno, o no, porque como decíamos antes, no es un tema subjetivo de que tú puedes decir, a veces cuando te preguntan, ¿usted puede mantener la casa en una temperatura correcta? No, pero la pobreza económica, como se basa en cruces con datos fiscales, está seguramente el dato de la ECV más sólido. Con lo cual, el hecho de que haya aumentado la pobreza económica en hogares con menores es un dato sintomático, a pesar de que en el último año ha disminuido. Y es una tendencia que ha ido aumentando, con lo cual seguramente lo que está haciendo es cierta polarización en el conjunto de la población. Aunque es cierto que a nivel económico, los hogares en Navarra, tengan menores o no menores, tienen un nivel de bienestar económico mucho mayor que el de la mayoría de comunidades autónomas. Eso también es verdad. Vale, nos preguntan también por el chat. El informe muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas, tanto a niveles de Europa infantil como en su evolución reciente. ¿A qué factores atribuís principalmente estas diferencias territoriales y qué papel deberían asumir las administraciones autonómicas y el Estado para evitar que el lugar de residencia determine el riesgo de pobreza infantil? Y Lola, de 20 minutos, ¿cómo explican que la tasa AROPE se acentúe en la adolescencia? ¿Alguna razón más, además de que las ayudas a la infancia se ha cortado? Sobre la primera pregunta, bueno, los factores que plantean que haya tantas diferencias autonómicas son varios. En primer lugar, la situación económica de cada comunidad autónoma es diferente, hay ingresos distintos, la situación de la pobreza adulta también es distinta. Como sabemos, tenemos un eje norte-sur donde el modelo productivo es muy dispar y, por tanto, también las situaciones de precariedad son dispares, pero esa no es la única razón. Lo que vemos también es que hay margen de actuación dentro de esas situaciones para actuar o no en un mejor estado del bienestar protector para la infancia, incluso a pesar de una peor situación económica de partida. Y lo que estamos viendo es, por un lado, que hay comunidades autónomas mucho más envejecidas, con una población infantil más baja, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que incluso en esas realidades hay comunidades autónomas que están desarrollando y priorizando más sus servicios públicos destinados a la infancia, como puede ser la educación 0-3, el comedor escolar, ayudas municipales o autonómicas directas a las familias, o, por ejemplo, la absorción o no de las rentas mínimas. Muchas comunidades autónomas han optado por absorber la renta mínima a través del IMV y desaparecer cualquier complemento autonómico, y otras comunidades autónomas lo han mantenido como un complemento a ese IMV, lo cual tiene un impacto muy claro en la población más vulnerable, y han desarrollado políticas de ayuda a familias con niños y niñas. Y vemos ahí, en ese efecto umbral que mencionábamos antes, pues el caso de Galicia, con un 19% de pobreza infantil frente a otras comunidades autónomas del norte, como es el caso de Asturias, que tiene casi más de un 33% de AROPE para su población infantil, donde claramente ahí hay diferencias sustanciales, ¿no? O el caso de Euskadi, que tiene también una prestación prácticamente universal a la crianza de 0,3, u otro tipo de realidades en las que vemos que hay un mayor esfuerzo en la priorización de sus presupuestos en ayudas a la infancia y a la familia. Y en el caso de la pregunta de las comunidades, de los adolescentes, bueno, hay dos razones principales. Por un lado, la crianza es más costosa cuando el niño y la niña crece. Ahí tenemos informes, por ejemplo, de Save the Children, que hablan del coste de la crianza, en la cual se va incrementando según el niño o la niña se hace más mayor. Hay que asumir otro tipo de gastos, como son las actividades extraescolares, la manutención, etcétera, que suponen un mayor coste, y, por tanto, la crianza es más costosa. Y luego, como comentaba mi compañera Débora, existen muchas menos políticas públicas enfocadas a ese grupo de edad. En algunos estudios recientes que hemos analizado, vemos que muchas ayudas están orientadas hasta los 12 años, hasta los 14 años, y luego hay un gap hasta que el niño o la niña es adolescente, a lo mejor a partir de los 16 o 18 años, donde existen otro tipo de ayudas. Y hay un tramo en el que básicamente existe un vacío de política pública o muy pocas ayudas dirigidas a estos colectivos que asumen directamente las familias, y, por tanto, todavía se acentúa esta situación ya complicada de partida por ese aumento de los costes.
No sé si queréis añadir algo. No sé si hay alguna pregunta más online o presencial. Bueno, pues trasladaros que desde la plataforma estamos abiertos a cualquier tipo de entrevista posteriormente o en otro momento para profundizar más en los datos o en las realidades que se plantean en el propio informe, que están publicado tanto el informe como el Observatorio de Pobreza con todos los datos y gráficos disponibles para su acceso y visualización, y que, como he dicho antes, en las próximas semanas y meses iremos publicando en las distintas comunidades autónomas informes mucho más detallados de la realidad de cada uno de los territorios, para conocer mejor qué está pasando, como se preguntaba antes, en Navarra, pues también en otras comunidades autónomas. Muchísimas gracias.